Salmo capítulo 32 en el versículo 9. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo literal. Voy a usar la versión Reina Valera 1960. Y dice de esta manera: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ese mismo versículo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y dice así: no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Hoy vamos a hablar y vamos a enseñar 3 actitudes indispensables en todo creyente. 3 actitudes indispensables en todo creyente. ¿Le puede decir a la persona que tiene a la par: no seas como el caballo? Ya se lo dijo, no seas como el caballo. Dígale con respeto, hermano, con respeto, no sea como el caballo. Hermanos amados, estamos acostumbrados a leer versículos que nos traten bien o nos comparen con cosas buenas. Pero David usó esta comparación. Y si usted lee el Salmo 32 desde el versículo 1, es un salmo donde David manifiesta lo que Dios ha hecho por él. Y David dice que si él no hubiese confesado su pecado, él hubiese muerto. Y comienza a decir cómo es que uno debe de comportarse ante Dios. Hay muchas cosas, hay muchos versículos, hay muchas partes importantes de este versículo. Pero cuando llega al versículo 8, en el versículo 8, él enseña que nos dejemos guiar por el Señor, que nos dejemos moldear por el Señor, que el Señor tiene el mejor camino para nosotros. Si usted puede leer el versículo 8, dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Este versículo 8 es un claro llamado a que debemos andar según los mandamientos de Dios. Este es el versículo 8. Pero luego el versículo 9 dice David: no seas como el mulo o como el caballo que es sin entendimiento. Si usted se ha preguntado por qué este versículo está, la razón es que David está diciendo que debemos ser seres pensantes, razonables, no como los animales. Los animales no tienen entendimiento como lo tenemos nosotros. Entonces, dice David: déjate guiar por el Señor. Déjate dirigir por el Señor, por los consejos del Señor, por las instrucciones del Señor. Él tiene un camino espectacular para nosotros. Y dice David, después de llamar la atención: no seas como el animal, como el caballo, como el mulo, que él no entiende. ¿Ok? Ahora sí. Ahora lo entendemos por qué lo dijo. Porque la intención es que actuemos como personas. Pero vea, es mala la comparación y es fuerte, pero es bíblica. Hay gente que es como el caballo, y es como el mulo, y es como el mono, y es como cualquier otro animal sin entendimiento. No podemos nosotros actuar sin entendimiento, porque los seres humanos somos seres pensantes, capaces de entender y de dirigirnos por el camino correcto según la palabra del Señor. Por esa razón debemos actuar como tal. Cuando nosotros entramos al Señor, debe de haber un cambio radical en nuestra vida. No podemos ser las mismas personas de antes. Si alguien actúa como antes, entonces hay un grave problema. La Biblia nos llama claramente a que debemos de vivir una vida diferente. En la epístola de Efesios
Ahí encontramos varios principios, actitudes que los cristianos deben de practicar. Pero, escuche bien, yo solamente he seleccionado 3 actitudes que están en la epístola de Efesios, que son actitudes que se esperan, son indispensables de cada creyente. Repito esta parte, hermanos amados. Nosotros los cristianos no podemos ser los mismos que antes, porque nosotros hemos sido transformados por Dios y nuestra vida tiene que reflejar esa transformación. ¿Estamos aquí? Nosotros tenemos que manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros. De lo contrario, no somos nada, no somos cristianos. Esa es la palabra real y más clara que yo pueda enseñarle. ¿Cuáles son estas 3 actitudes entonces de que un cristiano debe practicar o que se espera de todo cristiano? Número 1, está en Efesios 2, versículo 2. Yo quiero que vaya a Efesios capítulo 2, versículo 2. La primera actitud que se espera de los cristianos es la obediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Cuánto lo tienen? Lo leemos y dice: a vosotros os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted cree que nosotros éramos grandes cosas antes del Señor? Teníamos un espíritu que la Biblia le llama un espíritu de desobediencia. Todos, antes de conocer al Señor, éramos poseídos por diversos espíritus, pero uno de ellos era el espíritu de la desobediencia. ¿Qué es lo que hace el espíritu de la desobediencia en una persona? Lo que hace es lo que dice el versículo: sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Una persona con el espíritu de desobediencia es aquella que vive para el mundo, para agradar al mundo, para complacer al mundo, para hacer las cosas de este mundo. Ese espíritu todos nosotros lo teníamos, según el versículo bíblico. Y la Biblia dice que Dios nos dio vida a través de Jesucristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo. Por eso estamos diciendo que la vida y la conducta antigua nunca debe ser la misma que ahora. Nosotros estamos llamados a vivir en obediencia, conforme a el Señor nos enseña en su palabra. Usted sabía que la primera ley que Dios dio, fue la obediencia. No fue otra cosa. Eso está en Génesis capítulo 2 y usted lo va a ver después en todos los libros, pero la primera orden que Dios le da a la primera pareja, Adán y Eva, es: no desobedezcan, sean obedientes, les doy todo lo que ustedes desean, pero no hagan esto. Eso significa obedecer. ¿Y saben cuál fue el primer pecado entonces que pasó? La desobediencia. La primera ley que Dios dio y estableció a los hombres se llama obediencia. Y el primer pecado que pasó en la historia de la humanidad se llama desobediencia. Por supuesto, para desobedecer tuvieron que pasar otras cosas más, pero el pecado se llamó desobediencia. Entonces, si la primera ley que Dios dio es obediencia, eso no ha cambiado. Dios nos llama a nosotros a vivir en obediencia. Y vivir en obediencia, repito, en el Señor, es vivir conforme a su palabra. Ya no me mando yo solo. Ya no hago las cosas como a mí me parece, ni como el pastor quizás le parece, sino como Dios quiere que nosotros vivamos.
afirmamos lo que siempre enseñamos. La única norma suprema para los cristianos es la Biblia. El cristiano tiene que vivir conforme a la Biblia, no conforme a otra cosa más. Repito esto, los cristianos tenemos que vivir según los principios de la Biblia. Usted dice, pero obedecemos leyes. La Biblia dice que nos sujetemos a las leyes. Otros dicen, pero obedecemos leyes sanitarias. La Biblia enseña que debemos cuidarnos. Al final, nosotros, los cristianos, tenemos un manual supremo y es la Biblia. ¿Usted sabe que todas las instituciones tienen algo que lo rige y lo controla? Usted lo sabe perfectamente. Usted va a cualquier institución, siempre hay algo que los va a regir, que los va a conducir, que los va a controlar. Y aunque no nos guste esa palabra que nos va a controlar, en todo caso, si yo soy cristiano, la Biblia tiene que controlar mi accionar, mi conducta, lo que yo hago. ¿Estamos aquí? Entonces, diga conmigo, la primera actitud es obediencia. Por esa razón, entonces, debemos de caminar en obediencia. La segunda actitud que se espera de los cristianos es una actitud de dignidad. Y vamos a leer Efesios capítulo 4 en el versículo 1. Dice de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Practicar la dignidad o manifestar dignidad es una persona irreprochable. ¿Qué cosa es irreprochable? Que no tengo algo por lo cual la gente va a cuestionarme. La gente puede cuestionarnos a nosotros por cosas mentiras, por chisme, por falsos testimonios, por montones de cosas. Pero yo debo luchar de que la gente no me reproche a mí algo que sea verdad. Por ejemplo, la gente puede decir que usted es mentiroso y se puede regar el comentario. Ese puede ser un chisme, puede ser un falso testimonio. Pero si usted no es mentiroso, alguien va a decir, no, yo lo conozco, es una persona irreprochable, no creo que sea mentiroso, porque yo lo conozco. Cuando hablamos entonces de vivir en dignidad, significa vivir una vida adecuada, una vida conforme a la palabra del Señor y que sea irreprochable. Nosotros tenemos que manifestar una vida digna ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los demás. Este versículo es un llamamiento, dice el versículo literal, que viva en dignidad, conforme o según la vocación que fueron llamados. Una vez que estamos en el Señor, se espera que los hijos de Dios sean los más bien portados. Eso se espera de nosotros. Por eso es que la iglesia siempre tiene que marcar la diferencia en cualquier lugar donde se encuentre. Nosotros no somos iguales que el mundo, no somos iguales que el sistema, no pensamos igual que todo el mundo. Y por eso muchas veces somos odiados, somos criticados, somos censurados, porque no somos compatibles con el mundo. Amén, hermanos. A veces uno, por amor a algo, por beneficio a algo o por interés propio, a veces uno quiere violar eso y quiere tratar de mezclarse con el mundo. Y ese es un problema grave. Escuchen lo que le estoy diciendo. Nosotros no somos los mismos que el mundo. Mis valores, mis principios, mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de comportarme, mi manera de dirigirme nunca tiene que ser igual a la del mundo. ¿Por qué, pastor? Porque yo no vivo conforme a los principios del mundo. Porque yo no vivo bajo un sistema del mundo, yo vivo bajo el sistema de la Biblia. Y la Biblia es en contra del sistema del mundo. Amén.
Por eso Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Vivimos, caminamos en este mundo, vamos al mismo colegio que van los del mundo. Vamos a comer a veces a lugares que van los del mundo, hacemos muchas cosas iguales, pero en ese sentido nunca se va a negociar los principios en los que creemos, porque es tan diferente eso a pensar y actuar como ellos. Cuando usted le diga, ¿y usted por qué no apoya tal ideología? ¿Y por qué ustedes los cristianos son muy religiosos? Porque ese es un término que se está metiendo fuertemente dentro de la iglesia, y cuando alguien le dice religioso, lo que le está diciendo es que se cree muy santo, que se cree muy puritano, y como se cree muy puritano, entonces por esa razón señala y critica todo. Pero la razón principal por la cual nosotros nos vamos a diferenciar del mundo es porque somos tan diferentes. Tenemos que vivir en dignidad como el Señor nos ha mandado. Por eso estábamos diciendo que los cristianos deben de ser tan diferentes, porque somos los hijos de Dios que representamos a este reino tan glorioso que es el reino de Dios. Estamos aquí, hermanos. Por eso es que los mejores matrimonios, ¿dónde tienen que estar? En la iglesia. ¿Dónde tienen que estar los mejores hijos? En la iglesia. ¿Dónde tienen que estar los mejores esposos, las mejores esposas? En la iglesia. ¿Cómo es posible que de repente, en vez de aconsejar como el cuerpo de Cristo a la sociedad, nos vengan a aconsejar a nosotros fuera, a gente que no vive bajo los principios de Dios y que ni creen en Dios? Y yo tengo el concepto que uno tiene que aprender de todo, porque de todos aprendemos. Nosotros aprendemos de toda la ciencia, de todas las ramas de estudio, nosotros entendemos y creemos, pero principios morales, dignidad. A mí dignidad no me la va a enseñar un psicólogo. La dignidad no me la va a enseñar un político. La dignidad no me la va a enseñar cualquier persona que está fuera de la iglesia. Dignidad tiene que enseñarse en la iglesia. Amén, hermanos. Usted ya sabe que en muchos casos hay gente que no es parte de la iglesia y le ha tocado aconsejar a los mismos cristianos. Qué vergüenza, ¿verdad? A mí me daría vergüenza que alguien me aconseje a mí, que no es conocedor del Señor, que no es un cristiano, que no es una persona que sirve al Señor, y que me aconseje a mí porque estoy cometiendo una falta, un pecado. Me daría vergüenza. Porque la dignidad y el buen comportamiento es la iglesia, son los hijos de Dios que tienen que enseñarlo, no ellos a nosotros. Me van a enseñar de la tecnología, me van a enseñar a cómo usar un celular, me van a enseñar cómo grabar un video, me van a enseñar muchas cosas, pero dignidad y vivir de acuerdo a los principios de Dios, bajo la moralidad de Dios, eso no me lo puede enseñar nadie más. Eso tiene que enseñarse en la iglesia, porque es la iglesia la que vive en dignidad. Amén, hermanos. Esa es la verdad que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, la segunda actitud es que los cristianos se espera que vivan en dignidad. Y por último, la otra actitud que se espera de los cristianos está en Efesios 5:2. Y dice de esta manera: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios de olor suave, dice esta versión. La tercera actitud que se espera de los cristianos, de los creyentes, es una actitud de amor. Yo creo que usted ha escuchado temas de amor desde que usted se convirtió al Señor, porque es un tema clave dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Y si nosotros servimos a alguien que es amor, ¿qué es lo que se espera? Que vivamos en amor. No es posible, no se puede, una persona no se puede llamar hijo de Dios, no se puede llamar cristiano, no se puede llamar siervo de Dios, a cualquier nombre que usen para referirse a alguien que sirve a Dios, no se puede llamar si vive en odio contra su hermano.
Yo pregunto siempre, ¿cómo es posible que una persona que diga que es cristiano, que ama a Dios, que sirve a Dios, recepcione en su corazón odio contra su hermano? Eso es imposible. Eso no pasa ninguna prueba de que alguien es cristiano. La mejor manera de poder uno arreglar esas cosas es que cuando estás en el problema reciente, buscar el perdón y reconciliarte. Es normal que los cristianos se disgusten y entre los hermanos tengamos diferencia. Es normal. Eso es normal. Es normal que a mí no me parezca una actitud de alguna persona. Es normal. Que me ofenda alguna actitud de una persona. Es normal. Pero hasta ahí. Lo que no es normal es dejar entrar en nuestro corazón odio, dejar entrar en nuestro corazón amargura, dejar entrar en nuestro corazón rechazo, dejar entrar en nuestro corazón ese odio feo contra una persona. Eso no es permitido. Y si alguien ha dejado y ha dado lugar a que eso llegue a su corazón, yo lamento decirle que usted necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios y entrar en una nueva etapa de sanidad interior, porque eso no es permitido. Y le voy a repetir lo que le estoy diciendo para que quede bien claro. Es normal que tengamos diferencias. Es normal que no nos parezca una cosa. Es normal que de repente una actitud nos ofende, es chocante, es normal, pero hasta ahí. Lo que no es normal, les repito, es que usted deje llenar su corazón de odio contra una persona a tal punto que usted le desea la muerte a esa persona, sentir rencor, sentir ganas de desaparecer a esa persona. Eso es imposible. Y digo que es imposible porque ¿sabe qué, hermanos? Alguien con esa condición y en esa actitud, ¿cómo podría dirigirse hacia Dios y orarle al Señor y pedirle a Dios, sabiendo que el Dios a quien servimos y al Dios a quien le pide, odia y rechaza eso? No podemos. Entonces, ¿cuál es la actitud que se espera? Se espera que los cristianos vivamos en amor. Debemos amarnos, hermanos, a pesar de esos caracteres que tenemos. Amémonos. No tenemos otra opción. Si somos cristianos, si queremos servir a Dios, claro. Si no queremos, si queremos andar suelto, ese es otro rollo. Pero si queremos servir a Dios, estar dentro de la iglesia, glorificar a Dios, estar de acuerdo a su palabra, se espera que los cristianos vivamos en amor, unos hacia otros. Amén. Ya que si actuamos con obediencia, vivimos en dignidad y practicamos el amor, nuestra vida en el Señor será más saludable. Además de eso, nuestras relaciones interpersonales serán más sólidas. ¿Sabe cuándo nosotros nos llevamos mejor con las personas? Cuando les amamos a pesar de sus diferencias. A pesar de su mal comportamiento, uno le ama, entonces las relaciones se vuelven más sólidas, más fuertes. Y eso es lo que se espera de los cristianos. Por eso yo les invito a todos a que seamos obedientes en todo, a que vivamos en dignidad y que practiquemos el amor.